Continuando con la parte de la retroalimentación de los temas de circuito eléctrico, magnitudes eléctricas, instrumentos de medición, vamos a hacer algunos comentarios. Partiendo de que un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual van a fluir los electrones para poder realizar un trabajo. Pero ese camino cerrado va a estar constituido por diferentes partes. Y aquí en la ilustración estamos observando que la parte número 1 está indicada como fuente de alimentación, en el entendido de que una fuente de alimentación puede ser de voltaje de corriente alterna o puede ser de voltaje de corriente directa. Una fuente de voltaje de corriente alterna puede ser un generador, puede ser un tomacorriente, y una fuente de alimentación de voltaje de corriente directa puede ser una pila o una batería. Ahora, voy a dejar de compartir tantito aquí para hacerte una aclaración. Aquí tenemos una representación de un circuito que va a trabajar con voltaje de corriente directa. Aquí tenemos el símbolo de una fuente de voltaje de corriente directa, la cual tiene indicado su negativo y su positivo. Ahora, si yo voy a conectarle una carga a esa fuente, la carga tiene que estar polarizada de acuerdo a la característica de la fuente. Aquí esta resistencia de carga, si este es el negativo de la fuente, este será el negativo de la carga. Y si acá está el positivo de la fuente, acá deberá estar el positivo de la carga. Recuerden que cada elemento del circuito tiene especificaciones técnicas. Ahora, en un circuito que trabaje con voltaje de corriente directa, el flujo de los electrones, tomando en cuenta la teoría moderna, que nos dicta que los electrones van a fluir de negativo, pasando por todos los elementos del circuito, hasta cerrar el circuito con el positivo de la fuente. Eso es lo que nos dicta la teoría moderna. Ahora, si tenemos un circuito con una fuente de voltaje de corriente alterna, lo que ocurre aquí es que el flujo de los electrones primero va a ir en un sentido y luego alterna la polaridad, y cuando alterne la polaridad se invierte el sentido del flujo de esos electrones. Insisto, esos electrones tienen que pasar por todos los elementos del circuito. Nunca van a pasar internamente de una terminal a otra de la fuente. Siempre van a pasar por los elementos del circuito. Eso es algo que yo quería aclarar porque es muy importante y tómenlo en cuenta. El flujo de electrones en un circuito con voltaje de corriente directa es en una sola dirección. Y en un circuito que se alimenta con voltaje de corriente alterna, va a estar alternando ese flujo de electrones. Bien. Ahora, regresando a nuestra ilustración. Aquí ya la tenemos. Regresando a nuestra ilustración, entonces, ya que mencionamos la diferencia que hay entre las fuentes de corriente alterna y las fuentes de corriente directa, vamos a explicar aquí el funcionamiento de la fuente de corriente directa. Entonces, aquí tiene el lado negativo y los electrones van a fluir así como me indican las flechas, y alcanzando una terminal de la resistencia de carga. Ahora,
Esta es otra parte de los, más bien este es otro elemento que conforman los circuitos. Ahora, la resistencia de carga es la que va a realizar el trabajo determinado, convirtiendo la energía eléctrica, es decir, cambiando la forma de la energía eléctrica. En el ejemplo tenemos una lámpara, entonces esta lámpara va a cambiar la energía eléctrica a energía lumínica. Y entonces esos electrones van a llegar al interruptor. Y cuando esté en modo encendido, este interruptor va a representar el sistema de control. Y entonces va a permitir la conexión con el sistema de protección que sería el fusible, para pasar a través de él y alcanzar la terminal positiva de la fuente. En este momento es cuando enciende la lámpara. Ahora, bueno, y todos los elementos van a ser conectados por medio de sus conductores. Estos elementos los debe de tener cualquier circuito eléctrico, cualquier circuito electrónico, y por eso debemos entender esta parte. Ahora, esta resistencia de carga, para funcionar, necesita dos cosas. La primera, una tensión eléctrica que le proporcione la fuente para que la polarice. Por consecuencia, si mi fuente de alimentación es de corriente directa, aquí la carga también tendrá que ser para que funcione con corriente directa, es decir, que esté polarizada. Si aquí tengo el negativo, aquí deberá tener una indicación que dice negativo y ahí debo conectar. Y acá será el positivo, porque este lado va a llegar a conectar aquí al positivo. Ahora, si esta carga ya está polarizada porque la batería o la fuente ya la polarizó con esa tensión, ahora esta carga necesita un cierto valor en intensidad de corriente para que pueda funcionar. Y esa intensidad de corriente se la va a proporcionar la fuente. Entonces, una resistencia de carga tiene que ser alimentada primero, y ya que es alimentada, tiene que ser controlada por medio del sistema de control y tiene que ser protegida por el sistema de protección. Eso no lo olviden, que una resistencia de carga tiene que ser alimentada por una fuente, tiene que ser controlada por un sistema de control y tiene que ser protegida por un sistema de protección. Ahora, la tensión eléctrica es para polarizar y la intensidad de corriente es para que ésta pueda trabajar correctamente. Para eso, entonces necesitamos tomar en cuenta las especificaciones que tiene la carga. La resistencia de carga es la que determina las especificaciones para todo lo demás. Ojo, muy importante esto. Tomemos como ejemplo esta lámpara. Si esta lámpara funciona con 9 voltios, necesita una fuente de 9 voltios. Pero también esta lámpara dice que va a consumir cuando trabaje 100 miliamperes. La fuente tendrá que ser capaz de proporcionar esos 100 miliamperes para que esta lamparita encienda normalmente. Ahora, si cumple con las condiciones, bueno, ya es alimentada la resistencia de carga, pero tiene que ser controlada, porque si no estaría encendida todo el tiempo. Para eso, le vamos a conectar un sistema de control, que sería un interruptor. Recordando que los interruptores pueden ser mecánicos, electromecánicos o electrónicos. Y que este interruptor también debe de corresponder en sus especificaciones técnicas con las especificaciones técnicas de la resistencia de carga. Decíamos que esta
necesita 9 voltios para poder trabajar y que cuando trabaje va a consumir 100 miliamperes. Las especificaciones del interruptor tendrán que ser mayor a 9 voltios y que soporte más de 100 miliamperes. Porque de lo contrario se va a calentar y se va a dañar. Ahora, el sistema de protección también necesita tener sus especificaciones técnicas que correspondan con las especificaciones técnicas de la resistencia de carga. Y en ese entendido, el fusible tendrá que poder conducir más de 9 voltios y que tenga una capacidad para soportar mínimo 100 miliamperes más el 10%. El 10% de 100 miliamperes serían 10. Entonces, el valor de este fusible tendría que ser de 110 miliamperes. Sin embargo, probablemente no exista de manera comercial el fusible de 110 miliamperes y que exista uno de 125 miliamperes. Bueno, en ese entendido, entonces elegiríamos el inmediato superior a nuestro cálculo. Nuestro cálculo fueron 110, pero comercialmente no existe, entonces compraríamos el de 125 miliamperes. Y con eso estaría quedando protegida nuestra resistencia de carga. Además de eso, también tenemos a los conductores que van a permitir la conexión de los elementos del circuito, de estos 4. Pero recuerden que el grosor de los conductores también es importante. Y el grosor de los conductores se identifican por el número de calibre. Entonces, esos conductores tienen que ser de un calibre que sea suficiente para poder conducir la cantidad de electrones que esta carga va a demandar. Decíamos, si esta va a consumir 100 miliamperes y yo le pongo un cable que pueda conducir 50 miliamperes, sí va a funcionar, pero va a provocar una caída de tensión porque el conductor, como es muy delgado, no permite que pase la cantidad de electrones que necesita esta. Y eso se me va a ver reflejado en una caída de tensión. ¿Con qué voy a medir eso? Con mi multímetro. Entonces, ya estamos hablando de circuitos eléctricos, de magnitudes eléctricas, y vamos a continuar con la parte de los instrumentos de medición. Ahora, hablamos de un voltímetro de corriente alterna, y en el voltímetro de corriente alterna lo aplicamos en el tomacorriente y en las cajas de seguridad que tenemos en nuestras casas. Es decir, que ya sabemos medir con nuestro voltímetro de corriente alterna, ya sabemos medir ese voltaje. También ya sabemos medir con un voltímetro de corriente directa el voltaje que me proporciona una pila, una batería o una fuente como tal. También utilizamos el ómetro. Hicimos unas prácticas para utilizar el ómetro. ¿Aquí dónde ocuparía el ómetro? Aquí en la carga. Todas las resistencias de carga deben de tener una resistencia específica. ¿De qué valor? No lo sabemos porque va a depender del tipo de resistencia de carga y de las especificaciones técnicas de la resistencia de carga. Por eso no podría darles un valor exacto. Luego entonces, también tenemos que aprendimos a utilizar el probador de continuidad. Y les indiqué que el probador de continuidad me va a permitir comprobar el estado de los conductores, que pueden ser cables, alambres, pistas conductoras, membranas, pero también consideramos a los interruptores y a los fusibles. En el entendido que cuando sometemos a esa prueba cualquiera de estos elementos, debo verificar de 2 cosas. Que se active la alarma audible
y que el display me marque 0. Eso es bien importante. Entonces, con esto estaríamos concluyendo la parte de la retroalimentación de los temas de circuitos, instrumentos de medición y magnitudes eléctricas.